Buongiorno amici, que tengan todos un hermoso y bendecido día. Es el cumpleaños de mi hijo y a él le encanta la torta de chocolate. Le voy a preparar una. Se trata de la torta ajedrez. Quédense conmigo si les interesa saber cómo se hace. Pero antes les dejo todas mis redes sociales por si quieren dar un vistazo y si no están suscritos a mi canal los invito a que lo hagan. Ahora sí, empecemos con el video. En la cajita de información dejaré la lista con todos los ingredientes y sus respectivas dosis. Como primera cosa, rompo 4 huevos y comienzo a batirlos. Agrego 150 gramos de azúcar. Dejo batir los huevos por al menos 15 minutos. Los huevos deben triplicar su tamaño y formar una crema espumosa y de color amarillo pálido. Para esta receta no voy a utilizar levadura. El aire ganado cuando se batieron los huevos es lo que va a hacer que el bizcocho suba. Agrego 150 gramos de harina de trigo de uso común. Tamizo la harina y la incorporo poco a poco con movimientos envolventes y delicados. La mezcla debe quedar sedosa y libre de grumos. A este punto agrego 50 gramos de cacao en polvo y lo tamizo. Lo agrego a la mezcla siempre con movimientos delicados y envolventes. Añado una cucharada de aceite vegetal y lo amalgamo a la mezcla. Cuando la mezcla esté libre de grumos, estará lista. Caliento el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Preparo un molde con papel encerado de horno. El mío es de 24 centímetros de diámetro. Vierto la mezcla distribuyéndola bien por toda la superficie del molde.
Cuando el horno llegue a temperatura, introduzco la torta. 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante media hora o 40 minutos, dependiendo del horno. Para saber si el bizcocho está listo, introduzco un palillo en el centro. Si sale limpio, quiere decir que está listo. Dejo que el bizcocho se enfríe y mientras tanto preparo la crema. Pongo a hidratar 2 láminas de gelatina sin sabor en un chorrito de leche. Las láminas se pueden reemplazar por un sobrecito de gelatina sin sabor. Introduzco en el microondas durante 30 segundos para que la leche se caliente y la gelatina se derrita. Mezclo todo muy bien para que la gelatina se disuelva y no queden grumos. En un recipiente amplio introduzco 500 gramos de queso mascarpone. Si no consiguen queso mascarpone, pueden utilizar queso crema. Añado 250 gramos de yogur blanco natural y 5 cucharadas de azúcar glass o azúcar impalpable. Bato los ingredientes. Agrego la gelatina con leche y continúo a batir. La crema tiene que quedar a punto de letra, es decir, que forme picos como si se pudiera escribir con ella. Dejé enfriar el bizcocho de manera volteada durante 10 minutos. Ahora lo divido por mitad de manera horizontal. Tomo uno de los discos y con ayuda de una circunferencia más pequeña, yo en este caso utilicé un plato, lo corto. Se formará un aro. Ese aro lo meto aparte en un plato. Repito el mismo procedimiento, esta vez utilizo una taza más pequeña. Este nuevo aro lo coloco en un plato diferente. Repito nuevamente el procedimiento, esta vez con un pocillo pequeño.
y este aro lo llevo al plato del aro más grande. Como vieron, yo realicé este procedimiento 3 veces, pero si quieren que su ajedrez quede con más cuadraditos, háganlo 4 veces. Meto la crema de mascarpone en una manga pastelera. El otro disco que había reservado lo utilizo como base. Le agrego una abundante capa de crema y la distribuyo por toda la superficie de la base. Coloco el anillo de mi molde sobre el plato y lo cierro. Esto me ayuda para que la torta mantenga su forma. Humedezco los bordes del bizcocho con un poco de leche. Distribuyo bien la crema por toda la superficie de la base. Tomo los aros más pequeños y los coloco encima de la crema partiendo con el del centro. Humedezco el bizcocho con un poco de leche. Tomo la manga pastelera y relleno los espacios con la crema de mascarpone. Con ayuda de una cuchara distribuyo bien la crema. Repito el mismo procedimiento con los aros restantes. Cubro toda la superficie de la torta con la crema de mascarpone y la llevo al refrigerador por al menos 6 horas. Pasadas las horas y retirada del refrigerador, decoro la torta. Corté tiras de papel de 2 centímetros y las coloco encima de la torta formando una red. Espolvoreo cacao en polvo. Retiro delicadamente las tiras de papel. Coloco nuevamente las tiras de papel, pero esta vez sobre los cuadrados de cacao en polvo. Espolvoreo nuevamente cacao en polvo y retiro las tiras con delicadeza. Y lista la torta ajedrez para disfrutar. Buen provecho para todos los que están comiendo en este momento. Si les gustó el video, no olviden de dejarme un like
y compartirlo. Y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan y activen la campanita para que YouTube les diga siempre cuando subo video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Chao.